Pensaron que podían destruirme y borrar mi nombre, pero volví para recuperar la verdad, exponer la traición y reconstruir mi vida desde las ruinas. El primer día que entré en Helios y Partners, pensé que había llegado al lugar donde se decidía el mundo. Tenía 24 años, una carrera brillante, demasiada fe en el mérito y la absurda idea de que si trabajas lo suficiente, nadie puede borrarte. Yo era Clara Vega, analista financiera, obsesionada con los datos porque los datos, a diferencia de las personas, no mienten. O eso creía entonces. Allí conocí a Daniel Ríos, socio junior de la firma, el tipo de hombre que no necesita alzar la voz para que todos lo escuchen. Sonreía poco, pero cuando lo hacía parecía que ya había calculado el efecto exacto que tendría en ti. Yo no lo entendía al principio. Pensé que era admiración profesional, lo que sentía cuando me pedía mi opinión en proyectos complejos o cuando revisaba conmigo informes hasta tarde. Pensé que era amor cuando empezamos a compartir cenas improvisadas en despachos vacíos, entre pantallas encendidas y cafés fríos. Él me hacía sentir imprescindible, y yo, que había construido toda mi vida sobre ser útil, caí sin resistencia. Lo que no vi es que en su mundo la gente no cae por accidente, cae porque alguien empuja sin que se note. Al principio fueron detalles pequeños, cambios en documentos que yo no había autorizado, decisiones tomadas en reuniones a las que no me invitaron, correos que desaparecían y reaparecían con versiones ligeramente distintas. Cada vez que lo comentaba, Daniel tenía una explicación perfecta, demasiado perfecta, pero yo estaba demasiado dentro como para sospechar. El amor, cuando empieza en un entorno donde todos fingen, se convierte en una forma sofisticada de ceguera. El punto de ruptura llegó con el mayor contrato de la década. Un fondo internacional estaba a punto de invertir cientos de millones y yo había liderado el análisis de riesgos. No dormí durante semanas. Revisé cada cifra, cada variable, cada escenario posible. Era mi trabajo más importante, o eso creía. La mañana de la presentación entré en la sala con una confianza tranquila, hasta que vi la pantalla. Los informes no eran míos. Las cifras habían cambiado. Los riesgos habían desaparecido. Las conclusiones eran peligrosamente optimistas. Sentí un vacío físico, como si alguien hubiera cambiado el suelo bajo mis pies. Miré a Daniel. Él no me miraba a mí. Hablaba con los socios, relajado, como si todo estuviera bajo control. Levanté la voz. Dije que aquello era incorrecto, que esos datos no eran míos, que había un error grave. Pero el mundo corporativo tiene una forma muy eficiente de ignorarte cuando decide que eres el problema. Daniel tomó la palabra. Su tono era sereno, casi paternal. Dijo que había habido una confusión, que yo había cometido un error bajo presión, que él había tenido que intervenir para salvar la operación. Y mientras hablaba, entendí algo horrible. No estaba corrigiendo la historia, la estaba escribiendo. Cuando terminó la reunión ya no era un analista, era un riesgo. En cuestión de días me apartaron. En cuestión de semanas me despidieron. En cuestión de meses, mi nombre había desaparecido de cualquier conversación relevante del sector. Lo más cruel no fue perder el trabajo, fue ver cómo mi vida seguía existiendo sin mí, pero en versión editada por otra persona. Daniel no solo me había destruido, me había reemplazado en la historia. Durante un tiempo intenté sobrevivir. Me fui de Madrid, cambié de número, acepté trabajos pequeños, lejos de todo lo que había sido mi vida anterior. Aprendí a no mirar noticias del sector financiero, aprendí a no pensar en él, pero hay heridas que no se cierran, solo cambian de forma. Lo que más dolía no era la caída profesional, era recordar cómo lo miraba cuando pensaba que me quería, y entender que probablemente ya estaba calculando mi utilidad incluso entonces. 3 años después recibí la invitación, Gala de Innovación Financiera de Helios y Partners. Mi nombre estaba en la lista de invitados destacados. No era un error, era un mensaje. Dudé durante días. Luego entendí que no era una invitación, era un desafío. Así que fui. La sala era exactamente como la recordaba. Cristales, luz blanca, sonrisas perfectas. Todo diseñado para parecer importante. Y él estaba allí. Daniel, más pulido, más seguro, más intocable que nunca. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no mostró sorpresa, solo una calma ligera, como si hubiera previsto ese momento desde el principio.
como si yo todavía formara parte de su estrategia. El evento avanzó como una coreografía perfecta hasta que llegó su discurso. Subió al escenario entre aplausos. Habló de liderazgo, de visión, de decisiones difíciles. Habló de sacrificios necesarios y entonces habló del pasado, de un error humano que casi cuesta a la empresa millones. No dijo mi nombre, no hacía falta. Sentí como todas las miradas se desplazaban lentamente hacia mí. No era una acusación directa, era algo peor, era una narrativa consolidada. Yo no era una víctima, era un fallo del sistema que él había corregido. Cuando terminó, bajó del escenario y se acercó a mí como si nada hubiera cambiado, como si yo siguiera siendo la misma persona que confiaba en él. Me dijo en voz baja que no debería haber venido. Yo lo miré por primera vez sin miedo, sin amor, sin duda, solo con una claridad fría que tardé años en construir. Le dije que había cometido un error, no el que él había contado, el de pensar que podía borrarme. Saqué un sobre de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Dentro estaban las pruebas, auditorías originales, correos internos, registros que demostraban exactamente qué había pasado aquel día y cómo había sido manipulado todo después. Daniel no lo abrió, no necesitaba hacerlo, ya sabía lo que contenía. El ambiente cambió, algunos inversores empezaron a mirar sus teléfonos, otros dejaron de sonreír, la historia empezaba a agrietarse. Me dijo que nadie me creería, y por primera vez en mucho tiempo yo sonreí. Le respondí que no necesitaba a todos, solo a los suficientes. Me di la vuelta y me fui, sin correr, sin temblar, sin mirar atrás. Los días siguientes fueron lentos. Las filtraciones empezaron en un medio financiero, luego en otro. Después llegaron los reguladores. Las piezas encajaron demasiado rápido como para detenerlo. El imperio de Daniel no cayó de golpe, cayó en capas. Primero la duda, luego la investigación, después el silencio y finalmente el vacío. Cuando todo terminó, ya no quedaba el hombre que había construido una versión de mí para destruirme. Solo quedaba el ruido de lo que había sido. Meses después recibí una carta sin remitente, solo una frase escrita a mano. No sé en qué momento dejé de ser yo. No respondí, no hacía falta. Una tarde fui a la costa. El mar estaba en calma, el viento era ligero, y por primera vez en años entendí que la venganza nunca había sido el final. El final era recuperar mi nombre, y eso ya estaba hecho.